Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta súper fácil, muy tradicional mexicana, que es un chocolate caliente mexicano para esta temporada de frío y también para que acompañen sus churros, que por ahí subí una receta al canal para que la busquen y este es el acompañamiento perfecto. Los pueden hacer con salsa de chocolate o omitirla y acompañarlos con un buen chocolate caliente. Estoy utilizando el chocolate tradicional que todos conocemos mexicano, la tablilla que es gordita, sí, la de 90 gramos. Estoy utilizando leche y lo voy a saborizar con vainilla y con canela. Estos dos ingredientes son súper importantes porque le dan un toque muy diferente a nuestro chocolate. Yo en este caso no voy a agregar azúcar porque me parece bien ya el azúcar que trae la tablilla de chocolate, pero si alguien quiere, por supuesto que se la pueden agregar. Ahorita yo les voy a indicar el momento de agregársela. Recuerden que en la descripción del video vienen todos los ingredientes y pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vámonos a la estufa a la preparación de este delicioso chocolate caliente. Vamos a iniciar encendiendo el fuego. Y una vez que ya está encendido, vamos a agregar aquí nuestra leche. Pueden utilizar leche entera o leche light, la que sea de su preferencia. Inclusive pueden utilizar deslactosada, de la que ustedes necesiten y de la que ustedes utilicen. Voy a agregar en este punto también la vainilla y voy a agregar aquí también, muy importante, la canela. Recuerden que la canela le va a dar muchísimo sabor a nuestro chocolate. Una vez que agregamos la vainilla y la canela, es importante dejarlo reposar y que suelte todo su aroma la canela en la leche. En este punto también ustedes pueden agregar azúcar si así lo desean, porque es importante que con el calor de la leche el azúcar se disuelva correctamente. Hay que estar muy al pendiente, pues cuando la leche llega a más de 100 grados sube y tiende a derramarse, entonces hay que estar muy pendientes para que eso no suceda. Y en este punto donde vemos que se empiezan a hacer pequeñas burbujas a los lados y que la leche ya está caliente, vamos a agregar nuestra tablilla de chocolate, ¿sí? La vamos a dejar caer ahí y vamos a dejar ahí también la vaina de canela, porque necesitamos que suelte todo su aroma, que siga soltando todo su aroma. La voy a dejar ahí y voy a revolver un poquito con ayuda del molinillo, sobre todo para que se acabe de fundir todo el chocolate, que se derrita. Si ustedes no tienen molinillo, pueden trabajar con un batidor manual, con un globo, y eso también les ayuda mucho a generar la espuma. Ahorita de lo que se trata es de derretir nuestra tablilla de chocolate. Y cuando ya sentimos que nuestra tablilla se ha disuelto, vamos a empezar a hacer espuma con nuestro molinillo. Si se fijan, ya se empieza a formar la espuma, la ven ahí a un ladito de la vara de canela. Hay que seguir trabajando con el molinillo. Pasados ya unos 3 minutos de haberse infusionado la vara de canela, la vamos a retirar y vamos a seguir haciendo espuma con nuestro molinillo. Y una vez que logramos la suficiente espuma ya con nuestro molinillo, es momento de servir nuestro chocolate. Y una vez que ya tenemos nuestro chocolate calientito, espumoso, lo voy a verter aquí a una taza y, como les platiqué en un principio, lo voy a acompañar de unos riquísimos churritos que por ahí también encuentran la receta en el canal. Entonces los invito, como siempre, a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.